Bien, primero para poner un poco en situación y definir qué es lo que consideramos una tradición interna, eh, voy a explicar lo que entendemos por tradición y lo que entendemos por interna, ¿no? Tradiciones tenemos dos tipos. Tenemos tradiciones externas y tenemos tradiciones internas. Las tradiciones externas podemos entenderlas pues, como un conjunto de enseñanzas, de valores, de concepciones de la existencia, de unas reglas de convivencia, y que tienen una finalidad de asegurar la supervivencia de una cultura a lo largo de los siglos, ¿no? Este tipo de pautas o de enseñanzas se han ido transmitiendo de generación en generación, ¿no? Y de esto, pues bueno, si vemos que las tradiciones que han sido fieles a esta transmisión, pues se van manteniendo a lo largo de los siglos, ¿no? En el momento que una tradición o una cultura empieza a entrar en decadencia, pues vemos que va perdiendo estas pautas o estas reglas que van formándole que son el núcleo de su individualidad, ¿no? de su personalidad, se van rompiendo y al final pues esa tradición o esa cultura pues se va rompiendo, se va disgregando y finalmente desaparece. Un ejemplo de tradiciones externas tenemos las religiones, ¿no? La religión, pues bueno, al menos la manifestación externa de una religión, pues claramente tiene una serie de concepciones sobre la vida, nos dan unas explicaciones de dónde venimos, nos dicen a dónde vamos, nos dan una serie bueno, de mandamientos o de normas de convivencia entre los demás y en definitiva están generando unas pautas de relaciones, ¿no? Dentro de una cultura. Eh, no solo las religiones son tradiciones, ¿no? Nosotros hoy día podemos considerar en nuestra cultura el paradigma científico es otra tradición, en el fondo es una tradición externa y nos explica pues también de dónde venimos, nos dice a dónde vamos, nos cuentan también pues qué prácticas son más saludables y nos dan incluso dentro ya de un estado tenemos una serie de leyes, ¿no? que regulan nuestras relaciones, ¿no? Lo que caracteriza a todas estas tradiciones es que su foco está en la sociedad. Es decir, todas estas pautas van dirigidas a una vida en sociedad, para un conjunto de individuos. El individuo es una parte de un todo y sacrifica la expresión individual en favor de una colectividad. A ti te dice, bueno, tú has nacido en esta sociedad, aquí se hacen las cosas de esta manera y nos da igual que tú, bueno, estés contento o triste, que lo pases bien o mal, pero esto es como se vive aquí. Entonces, si no estás contento, pues bueno, allá tú, ¿no? Es decir, bueno, te llevamos al psicólogo, ¿no? Si quieres, pero no dan soluciones, no dan respuestas a la expresión individual de cada uno, ¿no? Por contra, tenemos las tradiciones internas, que también están transmitiendo unas pautas y unos valores, unas enseñanzas, pero se transmiten también de generación en generación o de maestro a discípulo, y lo que hacen es, lo que las diferencian es poner al individuo en el centro. Ya no considera al individuo como una parte del todo, sino que el individuo es el todo mismo, es decir, el individuo es la totalidad, o por lo menos tiene el potencial de ser la totalidad. Estas tradiciones entienden la vida como una vía de trascendencia. Es una vía que tiene un origen individual, imperfecto, y bueno, a través de una serie, se considera que a través de una serie de prácticas, una serie de acciones, uno puede llegar a limar esas imperfecciones y acercarse más a un estado pues, de perfección. Eh, este sería pues un punto de cercano a la divinidad, ¿no? O en el caso, en el paradigma chino, pues sería la fusión con el Tao o la trascendencia. Eh, Esto y lo que da valor a estas enseñanzas es la experiencia directa. Es decir, lo que se valora es todo aquello que yo sea capaz de percibir y todo aquello que me libere, ¿no? Es decir, todas las experiencias que yo pueda tener para quitarme pues, esas imperfecciones, esos prejuicios, esas capas bueno, una serie de capas de coerción realmente, ¿no? Una serie de
de bucles mentales o de limitaciones que que nos hemos creado que nos impiden expresar todo nuestro potencial, ¿no? Se considera que el hombre es omnipotente, ¿no? Lo único que esa omnipotencia está velada, ¿no? Está oculta, ¿no? Según esto también, pues podemos considerar dos formas de fe, ¿no? Ya sé que fe pues puede ser un término bueno, que nos suene a iglesia y que pueda generar rechazo, ¿no? Pero vamos, yo lo utilizo porque yo creo que también tenemos que acostumbrarnos a, bueno, a no tener miedo, ¿no? De utilizar términos religiosos, ¿no? Para expresar conceptos que en cierto modo están cercanos a una religión, sino no a la parte externa, manifestación externa de la religión, sino a la manifestación interna, ¿no? Entonces, esta fe o, bueno, creencia, si lo preferís, podemos tener una fe externa que, bueno, nosotros ponemos las creencias en el exterior, ¿no? Confiamos en una serie de estructuras, les damos el poder de que nos digan lo que es cierto y lo que no. ¿No? Esto ya puede ser, pues antiguamente pues era en la iglesia, lo que decía la iglesia, pues iba a misa, ¿no? Nunca mejor dicho, y yo tenía que creerlo. Si yo me desviaba de ello o no lo creía o decía cosas contrarias, pues era un hereje o una persona digna de rechazo, ¿no? Hoy día, pues bueno, tenemos también unas estructuras de poder, tenemos unos gobernantes, tenemos unos expertos, una serie de organismos bueno, que nos dicen lo que es correcto y lo que no, a pesar de lo que sintamos, ¿no? Y esto al final, bueno, lo que está haciendo es quitándonos el poder y la libertad sobre nosotros mismos, ¿no? Nos dicen que es posible y que no, ¿no? Por el contrario, hay una fe interna, una creencia interna, que es la creencia de que la realidad que experimentamos no tiene que estar limitada a lo que vemos, ni tiene que estar aprobado por el exterior. Es decir, si yo experimento algo, eso es real, ¿no? A mí me da igual que se parezca a lo que experimenta el otro o que no tenga cabida en la serie de experiencias, en el catálogo de experiencias que nos dicen que existe, ¿no? Y nos damos cuenta de que, bueno, es posible ir mucho más allá de lo que estamos viendo en el exterior, ¿no? Nosotros tenemos fe en lo que sucede en nuestro interior, ¿no? Creemos en nosotros mismos, en nuestra propia experiencia. También algo que, bueno, menciono un poco de pasada es la tradición interna, por su naturaleza, por ser una enseñanza, pues bueno, que exige ya de primeras esa fe interna, ¿no? Esa creencia que las cosas pueden ser diferentes. Y también porque exige pues una serie de sacrificios, ¿no? Cuando uno empieza esta vía, pues hay un montón bueno, de creaciones mentales, un montón de referencias que hemos creado que se empiezan a romper. Y esto, pues en muchos momentos te llega a sentirte muy solo, muy desorientado, ¿no? Entonces, no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, ¿no? Mucha gente se acerca y llega un momento bueno, que no es lo suyo, que prefiere estar atado a ese anclaje que tenía y, bueno, pues tiene que dejarlo, ¿no? De ahí que, bueno, pues generalmente la gente que entra en estas enseñanzas, pues es más, no es una cantidad muy grande, ¿no? Y otra de las razones es evitar que se vulgarice esta transmisión, ¿no? Cuando mucha gente accede a ella, pues claro, empiezan bueno, a tratar de tomar atajos, a coger partes de ellas, que en el fondo eso es algo que se da muy bien al ego, ¿no? Es decir, cogemos de una enseñanza, pues mira, cojo lo que es guay, la experiencia que me hace sentirme bien, y aquellas que me exigen un poco más y eso, pues bueno, esas las desecho, las dejo para más tarde y bueno, pues me centro en una serie de prácticas que, bueno, me hacen sentirme muy relajado, ¿no? Pues y esto lo llamo tradición y esto lo llamo pues la vía de lo que quiera llamar, ¿no? Y esto lo que hace es que, bueno, por un lado esa persona pues no va pues llegar a cierto nivel de realización, pero pues se va a quedar atada, anclada en un punto, ¿no? Y también pues puede desorientar a otras personas que empiecen de forma honesta este camino, pero pues bueno, se confundan y piensen que eso es, ¿no? Que conseguir ese nivel pues ya es lo correcto, ¿no? Dentro de la enseñanza tradicional tenemos también tenemos que hablar de la figura de maestro. El maestro, pues seguramente todo el mundo piensa en aquel hombre mayor, anciano, de barba blanca,
que vive ahí en la cima de una montaña y que, bueno, lleva una vida de ascetismo y de privaciones, y esto le ha permitido, pues, acumular una serie de sabiduría, ¿no? Y, bueno, se le acerca a gente, pues, a preguntarle que, bueno, que le dé consejos sobre su vida, cómo resolver problemas o, bueno, cómo sufrir menos, ¿no? Lo que estaría bien es saber este anciano de dónde está sacando esta sabiduría, ¿no? ¿Cuál es la fuente de su sabiduría? Para intentar explicarlo, voy a utilizar esta cita del Tao Te Ching, el capítulo 2, que dice lo siguiente: el sabio mora en la acción sin objeto, enseña con su conducta, no con sus palabras. Bien, aquí tenemos varios elementos que es importante comentar. Por un lado tenemos lo que he traducido aquí como sabio, es el carácter Shen, Shenren, que también se traduce mucho como santo, ¿vale? Es decir, aquí realmente en lugar de sabio podría haber dicho santo, pero puesto que estamos hablando un poco de sabiduría, ¿no?, de transmisión y demás, pienso que sabio lo define mejor, ¿no? Algo que me parece bonito contar, ¿no? Que seguramente, pues, si alguien ve la etimología o las definiciones en el diccionario de este carácter, probablemente no llegue a la misma conclusión, ¿no? Pero a mí yo creo que me sirve y yo creo que ilustra muy bien a lo que se está refiriendo este santo o este sabio, ¿no? Tenemos los radicales de este sinograma. Aquí no puedo marcar con el puntero, pero veis este carácter que estoy marcando. A la izquierda, a la esquina superior izquierda, tenemos aquí una especie de parrilla, ¿no?, que esto es ar, que es oído, oreja. Y al lado tenemos kou, que es boca. ¿Vale? Por debajo tenemos el carácter tenemos tres líneas verticales cruzadas por una línea horizontal. Estas líneas, como sabéis, es la Trinidad china, que es cielo, hombre y tierra, ¿no? Atravesada por un eje vertical, y esto significaría, pues, alinear o poner en la misma... Sí, bueno, alinear la voluntad humana, la voluntad divina y la capacidad de creación de la tierra, ¿no?, de materialización de la tierra. Esto se entendería como Wang, aunque en este caso en Shenren, Shen es Ren, ¿no?, que es un tronco celeste, pero bueno, esto da igual. El caso es que tenemos tres líneas que representan cielo, hombre y tierra, que esto en definitiva es la manifestación, es decir, todo aquello que podemos observar, ¿no?, todo aquello que se expresa en el universo o en el cosmos. Y por encima de ello tenemos un oído y una boca, ¿no? Y esto está refiriéndose a un santo, en principio. Entonces, bueno, pues en cierto modo esto podría entenderse como aquella entidad, aquel ser o aquello que te escucha y te habla desde el más allá, ¿no?, desde más allá de esta manifestación, ¿no? Esto, bueno, es bonito, pero vamos, no podéis creer o no, y ya está, ¿no? Es decir, es simplemente por comentarlo. Después tenemos aquí estos dos caracteres. Esto es Wu Wei, que es lo que traduzco como acción sin objeto, y que se traduce generalmente en términos de taoísmo se dice que es la no acción, ¿no? Pero claro, esto da la idea de que un taoísta, pues, es una persona que está básicamente disecada, ¿no?, que está ahí quieta, que pase lo que pase no se va a mover, ¿no? Y en realidad esto, pues, está diciendo algo muy distinto, ¿no? De ahí que, acción sin objeto, pues yo creo que lo define mejor. La acción sin objeto es aquella acción desprovista de ego, ¿no? Es decir, es una acción que no tiene una agenda determinada detrás, que no trata de... no busca una finalidad concreta en lo que hace, ¿no? Es una acción que se realiza porque, evidentemente, hay una serie de condicionantes externos o de fuerzas naturales que están actuando, y que en mi ser, no solo mi cuerpo, sino todo aquello que yo pueda entender que es mi ser, esto genera una reacción. Esto, y la ley, una de las mayores leyes universales es la ley de acción-reacción, ¿no? A toda acción le corresponde una reacción, ¿no? Entonces sería, en cierto modo, pues no inmiscuirse en esta ley, dejar que funcione como sea, ¿no? También, si pensamos en esto que comentaba de cielo, hombre y tierra, en definitiva,
nosotros tenemos el cielo y lo que sería la virtud divina, que es bueno, el movimiento de los astros, podemos ver en el término físico, ¿no? Que pues, si vemos los astros, ellos se mueven imparablemente, siguen su órbita y no hay persona que los mueva, ¿no? Es decir, aquello pues hace lo que tiene que hacer sin tener ningún tipo de intermediarios o ¿cómo se dice? De sin que nadie se inmiscuya en ello, ¿no? Por otro lado tenemos la Tierra, que bueno, realiza una serie de acciones, pero estas acciones están respondiendo a la situación en la que está el cielo. Es decir, si el Sol está en un ángulo determinado con la Tierra, pues la Tierra actúa como primavera, ¿no? De ahí que digamos que el cielo es Yang y que la Tierra es Yin. Y entre medias, esto sería la virtud de la Tierra, ¿no? Las leyes naturales, ¿no? Las estaciones, esto también es parte de la Tierra, ¿no? Bueno, las estaciones es cielo y tierra, pero la Tierra responde a las estaciones, ¿no? Y tenemos en medio al hombre que no tiene ni virtud divina ni virtud terrena o de la Tierra. El hombre tiene libre albedrío. Entonces, él puede elegir si sigue la virtud divina y la virtud de la Tierra, lo que se llamaría Shun, que bueno, sabéis, en los textos antiguos pues se utiliza el concepto de Shun y Ni. Shun sería un movimiento de acuerdo a las normas o un movimiento de acuerdo a las leyes universales, y Ni sería un movimiento en contra de estas normas. Y sería, por tanto, un movimiento puramente humano, ¿no? Un movimiento puramente egótico, ¿no? Es un movimiento que tiene su origen en el ego. El ego lo que trata de hacer es diferenciarse del cielo y de la tierra, tomar su propio camino en base a pues, bueno, una serie de necesidades ajenas al cielo y a la tierra, ¿no? Entonces, bueno, la acción sin objeto sería, por tanto, una acción shun, es decir, una acción que sigue, que está a favor de las normas universales, tanto del cielo como de la tierra, y que deja de lado pues, las peticiones o las necesidades del ego. Por tanto, bueno, si consideramos un sabio que hace esto, es decir, una persona o una entidad, ¿no? Ya decimos, capaz de hacer unas acciones totalmente desprovistas de agenda o de ego, pues está claro que su conducta va a ser un modelo a seguir, ¿no? Si estamos diciendo que la perfección sería adaptarse perfectamente o dejar que el universo pase a través de ti, ¿no? Es decir, que las normas universales no vean la más mínima resistencia en cuanto se cruzan contigo, pues esta conducta va a ser sin duda una conducta pues, bueno, que está fundida con la totalidad, ¿no? Es decir, no hay diferencia con la totalidad, ¿no? Y esta conducta pues no se puede explicar con las palabras, ¿no? Es decir, esto es una conducta que está ahí para verla, ¿no? Entonces, claro, podemos pensar, bueno, ¿y quién en el mundo, qué persona, ¿no? O quién puede hacer esto, ¿no? ¿Quién puede tener esta sabiduría a la que yo, quién puede llevar esta conducta a la que yo puedo imitar, ¿no? Y bueno, pues sin duda habrá personas que estén muy cerca de esto, pero por el mero hecho de ser individuos ya tienen un ego, y por mucho que lo hayan trabajado, por mucho que lo tengan controlado, pues va a estar siempre ahí. Entonces va a ser siempre una mancha que lo separa de la perfección. En contra de esto, pues si miramos a la naturaleza, en el fondo pues vemos que sí, que efectivamente, pues la naturaleza es la maestra perfecta, ¿no? Es decir, la naturaleza no es más que el reflejo o la manifestación de todas estas normas universales, ¿no? Entonces, bueno, todo esto para decir que realmente el modelo a seguir o el maestro que está detrás de una enseñanza interna sería la propia naturaleza. Bien, entonces, bien, si decimos que el maestro más sabio es la naturaleza, pues bueno, podemos pensar, vale, pues entonces si yo quiero progresar en mi sabiduría, pues me voy a la naturaleza, voy a subir una montaña y pues voy a ver si así aprendo, voy a imitarla, ¿no? Voy a ver estas leyes naturales que están en juego y voy a tratar de seguirlas, ¿no? Pues bien, eso es una opción. Otra opción también es decir, bueno, pues si la naturaleza es la maestra y en el fondo yo soy parte de la naturaleza, pues bien, voy a observarme a mí, ¿no? Y a ver cómo esas leyes están funcionando en mí. Otra forma más completa es decir, bueno, pues voy a observarme a mí, voy a observar la naturaleza y voy a ver cómo me reflejo yo en la naturaleza o cómo cómo la naturaleza se refleja en mí. Eh,
Esto nos lleva a un punto muy importante, que es que en el universo tiene un conjunto de leyes que funcionan en el nivel que yo quiera. Es decir, tanto a nivel humano, pues vemos bueno, como nos desarrollamos en la sociedad, pues ahí están en juego también las normas naturales, ¿no? Cómo se comporta una persona, pues en el fondo, si sabemos abstraernos de lo que es la imagen física o la imagen sensorial de lo que está pasando, veremos que es una dinámica muy similar a lo que puede pasar en la naturaleza, ¿no? Aquí, pues bueno, vemos un nacimiento de un bebé, pues la dinámica es la misma que el nacimiento de la primavera, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? De aquí vamos a pasar a la siguiente cita, a ver si la tengo. Perdón un momento. Aquí está. Bien, aquí esta frase, como veis, pues dice: el sabio investiga las semejanzas, el necio las diferencias. Esta cita es de, no lo he puesto, pero es del Su Wen, y no sé si es capítulo 3 o el 4, ¿vale? Y la verdad es que es un capítulo súper bonito. El primer carácter que vemos aquí, a ver si lo marco, este es Che, ¿vale? Che es, bueno, se traduce como sabio, y esto es una tradición más, o sea, una traducción más común, ¿no? Aquí, bueno, como he hecho en el otro, lo voy a decir aquí. Este carácter, bueno, lo que tenemos arriba, esto es Zhi, de Zhi Tao, que es de saber, que es, bueno, es saber o percibir. Y debajo lo que tenemos es el sol. Entonces, bueno, aquí podemos pensar que es aquella persona que tiene un saber luminoso, ¿no? O aquella persona que percibe con luminosidad, ¿no? O con brillantez, ¿no? Pues bien, este sabio investiga las semejanzas y el necio las diferencias, ¿no? Aquí hay otra cita también que no tengo ahora mismo bien a la cabeza, que es de un libro confuciano, que dice los 10.000 seres, que como sabéis los 10.000 seres es la forma que dicen en China que domina la manifestación, ¿no? Es decir, todo aquello que sucede, ¿no? Todo aquello bajo el cielo. Los 10.000 seres son parte del Tao, y un ser es parte de los 10.000 seres. Los necios toman un ser y lo dividen en 1.000 partes y se creen que saben, ¿no? Se creen sabios o algo así. Y esto es genial porque, claro, nos damos cuenta que desde hace más de 2.000 años ya estaban criticando lo que es el método actual de conocimiento, ¿no? El método actual científico, que se basa en tomar un ser y diseccionarlo. En el caso de la medicina, pues bueno, tomamos al ser humano, lo dividimos en aparato digestivo, sistema nervioso, bueno, toda una serie de divisiones, luego pues nos vamos a las células, después de las células vamos a las proteínas el ADN, etcétera, ¿no? Es decir, estamos totalmente enterrados en la materia y perdidos en tratar de separarla, de cortarla, trocearla y tratar de encontrar qué hay en la materia que no cambia, ¿no? Que es indivisible, ¿no? Esto lo vemos con el tema del átomo, ¿no? Pues bueno, el átomo originalmente se llamó átomo porque no se puede dividir más, ¿no? Y hoy día pues se sigue dividiendo y encontrando partículas y más partículas subatómicas, ¿no? En este sentido, pues vemos que claro, si yo me paso la vida dividiendo, diferenciando, separando, yo mismo cuando hablo trato de decir palabras distintas, es decir, digo lo mismo que él, pero le voy a poner un matiz distinto, unas palabras distintas, para así poder decir bueno, que no es lo que dice él, sino que es lo que digo yo, y así pues tener un renombre, ¿no? O la fama, ¿no? Y así, bueno, pues todo lo que vemos tratamos de separarlo en trozos más pequeños, ¿no? Incluso lo que nos pasa a nosotros en la vida, o lo que me pasa hoy no tiene nada que ver con lo que me pasó hace 10 años, ¿no? O lo que me pasó de pequeño está totalmente olvidado y yo no tengo nada que ver con eso, ¿no? Es decir, eso, bueno, es decir, no va a ningún sitio, ¿no? Es decir, en definitiva, si yo me paso la vida separando, troceando, cortando, en el momento en que muera, pues me descompondré, ¿no? Es decir, acabaré descompuesto, ¿no? Que es lo que he hecho toda la vida, o sea, y uno va a morir igual que ha vivido, ¿no? Es decir, este camino es el camino a la descomposición, ¿no? Por otro lado, lo que hace aquí el sabio, ¿no?
investigar las semejanzas, pues es eso, es decir, escoger un ser y bueno, pues este ser lo puedo categorizar en los 10.000 seres. Es decir, ya veo que todo tiene en común, que existe, ¿no? O en lugar de analizar todos los posibles cambios que suceden, pues puedo decir, bueno, yo lo que tengo claro es que todo cambia, ¿no? Y en base a esto, pues ver unas leyes que van a regular todo lo demás, es decir, todo cambia y bueno, pues ¿cómo cambia? Pues si cambia, pues tiene un movimiento de nacimiento, de generación y tiene un movimiento de crecimiento y de destrucción. Pues esto lo voy a llamar yin y yang. Y yo sé que mira donde mire voy a tener yin y yang y que el yang cuando llegue al máximo pues se va a convertir en yin y el yin cuando llega al mínimo se va a convertir en yang. Y eso es una absoluta certeza que no va, que es absoluta, es decir, ahí no hay, eso nunca va a cambiar, ¿no? Entonces, si yo empiezo a acostumbrarme a mirar el mundo de esta manera, pues evidentemente yo vivo uniendo y reuniendo cosas, ¿no? Y esto me va a llevar al final pues a la unión con la unidad, con el ser supremo, ¿no? Es decir, esto es un poco, suena raro, pero en el fondo es lo que nos dicen todas las religiones, ¿no? Es decir, las religiones tú puedes ir al cielo o puedes ir a la tierra, al infierno. El infierno es la tierra, es la materia, es la división. El cielo es la unidad, es Dios, es la liberación, ¿no? Entonces, bueno, es una frase que me encanta y yo creo que es, bueno, ilustra mucho, ¿no? Dice mucho. Entonces, bueno, todo esto, bien, este investigar las semejanzas me lleva a, si como hemos dicho antes, mi maestra es la naturaleza, o mi maestro es la naturaleza, yo lo que quiero hacer es ver que estas leyes universales o lo que está sucediendo fuera de mí o dentro de mí, qué similitudes tiene con todo lo demás. De ahí viene, pues sabemos, en medicina china tenemos pues la madera, es el hígado, es la primavera, es el viento, es un montón de cosas, ¿no? Porque tiene una dinámica que se corresponde y que actúa de la misma manera. Y que en cualquier sistema, si yo aíslo, soy capaz de identificar los 5 elementos, pues yo voy a conocer las dinámicas que están ahí creadas. Y de esta manera, pues observando muy pocas cosas, si yo tengo que es una actitud y que es lo que decía antes, el sabio enseña con la conducta, ¿no? Es decir, o con la actitud, en el fondo. Es decir, si yo tengo esta actitud, si yo tengo esta capacidad de concretar, de analizar las semejanzas y luego encontrarlas en todo lo demás, yo voy a tener un conocimiento en todos los niveles, ¿no? De ahí que, como comentaba Manu en la charla anterior, el Juan Di Neijing pues nos está hablando del ser humano, pero está hablando también de la sociedad, del gobierno, está hablando también de la guerra. Nosotros sí tenemos el libro del arte de la guerra. Es muy interesante, si os apetece hacer la prueba, no sé, coged algún párrafo que esté enunciando alguna... Pues el general no se preocupa por la victoria o la derrota, ¿no? Él simplemente actúa cuando tiene que actuar, o cosas así. En el fondo estamos viendo que todo lo que hay en estos libros, hablen de lo que hablen, es lo mismo, es decir, están metidos es esa fractal de la que hablo, que a medida que lees los libros antiguos, tú te vas dando cuenta que es la misma norma que está en actuación, ¿no? Es decir, se está desarrollando la misma ley natural, están explicando lo mismo continuamente, ¿no? Bien, después de contaros esto, otra figura fundamental es la del maestro guía o la del mentor. En mi caso, bueno, mi mentor directo es Manu Moreno, pero la enseñanza tradicional, como hemos hablado antes, es una transmisión que se realiza de generación en generación o bueno, a través de una serie de intervinientes y dentro de esta cadena pues hay unos transmisores, además del maestro guía o mentor directo, hay unas personalidades o unas entidades que también están haciendo esta transmisión. Bueno, esta transmisión se dice que es una transmisión que se hace de maestro a discípulo o de maestro a alumno, de corazón a corazón. Esto significa que el maestro lo que hace es transmitirte una enseñanza desde su corazón, desde lo más profundo de su ser. Y
esta enseñanza va a lo más profundo de tu ser, ¿no? Como hemos hablado antes de este sabio, ¿no? Que moraba en la acción sin objeto, pues el maestro, del mismo modo, él tampoco tiene un motivo egoísta detrás de hacer esa transmisión, ¿no? Es decir, es algo que incluso yo llego a pensar que es algo que es que tiene que ser así, es decir, eh, el maestro es un eslabón en esta cadena, es decir, por la razón que sea, ha estado ahí, ha recibido una enseñanza de una manera determinada y él pues lo que hace es cumplir su función de transmitirla al alumno, ¿no? Y el alumno pues está ahí porque, pues por la razón que sea, tiene que estar ahí y esa información debe llegarle, ¿no? Es decir, es como, pues no se sabe por qué, tú has entrado en una rueda y bueno, pues estás ahí y tienes que continuarla, ¿no? Es decir, ahí no vale, no eres tú que has decidido, bueno, pues sí, voy a hacer esto porque creo que me va a permitir ir a no sé, es decir, no, no, tú una vez que entras en la enseñanza, pues bueno, haces lo que tiene que ser hecho, ¿no? Lo que se te transmite, ¿no? Eh, y también esta enseñanza pues va, como he dicho, va a un lugar interno, ¿no? Muchas veces, bueno, este lugar es como está por detrás o está más allá de lo que puede ser la mente, ¿no? De esta forma, pues bueno, muchas cosas que se te explica, muchas cosas que tú recibes, la mente dice, ¿esto qué es? ¿No? O sea, yo aquí no entiendo nada, ¿no? Incluso muchas veces es bueno porque llega un punto que la mente ya dice, bueno, yo ya no renuncio a intentar entender nada, ¿no? Es decir, a mí tú deja que tú escucha y algo pasará después, ¿no? Eh, y lo que suele pasar es que, bueno, con el tiempo tú llegas, bueno, esto de unas cosas extrañas que tú no interpretas, pero bueno, de pronto llega un momento, pues por la razón que sea, ¿no? Tras una vivencia determinada o tras algo desencadenante, pues de pronto aquello eclosiona, ¿no? Y de pronto, pum, empiezas con una reacción en cadena, empiezas a conectar cosas que has oído, de pronto pues empiezas a entenderlo, ¿no? Algunos conceptos que a lo mejor pues tienes una idea muy vaga de lo que puede ser, de pronto entiendes exactamente lo que significan, ¿no? La verdad es que esto es complicado explicarlo de forma que se pueda entender fácilmente y no sé, a mí se me ocurre decir, por ejemplo, eh, tenemos el concepto de intención, ¿no? Y en chino. Y bueno, pues esto nosotros pensamos que bueno, es intención, es enfocarse, centrarse, ir directo hacia un fin determinado, ¿no? A conseguir algo. Eh, aparte, bueno, tal como está traducido, intención, pues suena como a un intento, ¿no? Bueno, mi intención era buena, pero tal, o voy a intentar hacer cual, ¿no? En el fondo son como significados pues que quedan muy, bueno, no tiene una dimensión muy potente, ¿no? Pero bueno, llega un momento en el que de pronto, pues, pum, se te ilumina y dices, ah, pues ya sé lo que significa ahí, ¿no? Es decir, y es una cosa que abarca un plano muchísimo más grande, ¿no? Que no voy a explicar aquí, pues bueno, porque es que nos podíamos estar, y ni siquiera sé si soy capaz de explicarlo, ¿no? Pero bueno, bueno, es un concepto que trasciende muchas cosas, ¿no? Eh, y bueno, una vez que se ha abierto este nuevo aspecto, pues que tú antes ni sospechabas o que incluso antes pensabas que, bueno, eso son historias raras que no, pues de pronto tú le ves una explicación y te parece absolutamente normal, porque es que todo es coherente, ¿no? Encaja dentro de todo el recorrido que has estado haciendo, ¿no? Y ves que responde a una serie de principios que desde luego están en funcionamiento en otras dimensiones, ¿no? Entonces, en ese caso, pues sí, hay que aceptarlo. Es decir, esto, cosa tan extraña que has visto, pues sí, o sea, no estás loco, es algo real, ¿no? Eh, esto también sucede de otra forma, esta conexión o esta iluminación de pronto, ¿no? Entender una clave de pronto que te ilumina algo mucho más grande, pasa mucho pues cuando lees el Juan Dine I Ching, ¿no? Que es el libro de referencia que utilizamos, ¿no? El Juan Dine I Ching, pues bueno, como sabéis, es un libro que bueno, trata muchos temas de cosmología y de medicina china, aparte de muchas más cosas. Eh, y bueno, pues muchas veces hay capítulos, incluso capítulos enteros, que pues no entiendes absolutamente nada de lo que está hablando, ¿no? O trata temas de una manera que, bueno, tú más o menos puedes entender de qué está hablando, tampoco lo entiendes muy claro, pero bueno, pues no acabas de interiorizarlo, ¿no?
Pero bueno, pues a través de esta enseñanza, ¿no? Pues llega un punto en el que de pronto, por la razón que sea, pues estás abierto o estás receptivo a lo que te está diciendo. Entonces, pues igual abres el libro, casualmente suele pasar siempre, de pronto lo abres en un capítulo determinado y ves que lo que estás leyendo pues concuerda exactamente con lo que te ha pasado hace un rato o con lo que has o con lo que estás tratando en ese momento, ¿no? Eh, en definitiva, es como, bueno, hay una serie de claves o que están no ya solo en el libro, sino también en el lector, que de pronto se activan y, bueno, pues te dan una nueva dimensión del texto, ¿no? Eh, Esto pasa mucho en los clásicos y es que tienen una serie de marcos simbólicos dentro de los que está la información, ¿no? Es una información que está durmiente hasta que tú pues, entres dentro de esa metáfora, por así decirlo, ¿no? O pueden estar ahí y se activa en el momento que tú haces una práctica determinada, que experimentas una serie de cosas y que luego ves reflejadas en lo que estás leyendo, ¿no? Eh, y en realidad los libros de la literatura clásica china son libros que claro, no se están leyendo, no es un libro que tú lees de principio a fin y ya está, ¿no? Es decir, y ya pues lo has leído, ya lo tienes asimilado, ¿no? Son libros que en el fondo tienen profundidad, es decir, tienen una dimensión más. Eh, Sabéis también que bueno, el idioma chino pues, se basa en caracteres. Los caracteres, pues, en el fondo son ideas, ¿no? Es decir, no son palabras, son ideas, ¿no? Volviendo a esto que hemos mencionado antes de Chuanzi, ¿no? Eh, Son ideas en sí mismas, ¿no? Es decir, nosotros lo que hacemos es traducirlo a palabras, ¿no? En nuestro idioma. Pero en el fondo es una idea, es un aspecto muy profundo, ¿no? Y bueno, como decía, son textos se leen en profundidad, entonces, bueno, tú puedes hacer una lectura una vez y a medida que tú vas interiorizando lo que has leído, vuelves a leerlo y cada vez hay una idea nueva que sacar, ¿no? En este sentido, pues tú puedes estar leyendo el libro toda la vida y te va a acompañar toda la vida, ¿no? Porque cada vez vas a sacar más cosas. Y aquí un ejemplo, bueno, si es el Suen número uno, el capítulo uno, pues todo lo que pasa está en el Suen número uno. Es decir, eh, es tan profundo y habla de tantas cosas, muchas veces de forma un poco oculta, ¿no? De forma simbólica, pero está en definitiva, podría ser un manual completo, ¿no? En sí mismo. Eh, lo que suele pasar también es que, bueno, todos estos libros, claro, lo que leemos son traducciones, ¿no? O lo más accesible, ¿no? Son las traducciones que al final lo que están haciendo es, bueno, interpretar un carácter como una palabra nuestra, ¿no? Pero es que ese carácter, claro, es mucho más amplio, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que estamos leyendo nosotros en una traducción, pues es una fracción de lo que están comunicando, ¿no? Y para entender el sentido un poco más profundo, pues desde luego saber chino ayuda, pero vamos, no se trata de saber chino o no. De lo que se trata es de haber experimentado o no lo que está expresando, ¿no? Y muchas veces, bueno, pues tú puedes leer una frase que está traducida de una manera y tú sin siquiera llegar a entender totalmente lo que está diciendo el chino que está diciendo es decir, los caracteres chinos que están diciendo este concepto, pues tú ya directamente estás sabiendo de lo que está hablando, ¿no? Es decir, tú ya sabes lo que está diciendo, ¿no? Bien, y un último tema que quería tocar, que la verdad es que es también bastante profundo y da para hablar muchísimo, pero la verdad es que, bueno, voy únicamente a mencionarlo, ¿no? Es el concepto de percepción. Eh, Nosotros tenemos que saber diferenciar lo que es conocimiento de lo que es percepción. El conocimiento, en definitiva, es bueno, una serie de patrones mentales que hemos acumulado y que lo que hacen es nublar la percepción. Si yo sé algo, lo que voy a hacer es proyectar ese algo y colocarlo delante de lo que veo. Y voy a ver, en definitiva, voy a ver únicamente lo que ya sé, ¿no? Voy a tratar de asimilar, asociar todo lo que veo en lo que yo ya conozco. Lo que no conozco, pues es como si no lo viera, ¿no? Y esto me va a llevar al punto de pues, no ver lo que no he aprendido antes, ¿no? Solo lo que no conozco no van a ser cosas, ¿no? Es decir, yo solo veo las cosas que conozco, ¿no? En cambio, si dejo de lado lo que conozco,
lo único que me queda es percibir, ¿no? Es decir, si yo llego a una situación en la que no sé absolutamente nada de lo que está pasando, a mí me tiran en paracaídas en un lugar con los ojos cerrados, yo no entiendo, no sé qué está pasando, pues lo que voy a hacer es afinar mis sentidos, ¿no? Y tratar de situarme, ¿no? De enterarme de lo que está pasando, ¿no? Eh, Según esto, si yo recibo un paciente y ese paciente realmente quiere sanarse y viene con intención pura, y yo si también yo quiero sanarle y mi intención es pura, en definitiva, entre los dos tenemos todo lo necesario para que esa sanación suceda. Eh, es probable que lo que yo sepa no me permita sanarle, porque es una situación para que no estoy preparado, para que no he trabajado anteriormente. Pero con lo que yo percibo, tanto en él como en mí, seguramente tenga ahí las herramientas necesarias para sanarle. Y aquí, pues yo creo que nos habrá pasado a todos, ¿no? Muchas veces, pues llega un caso que no sabes manejar, que no entra dentro de lo que tú has aprendido, y bueno, como tienes que tomar una decisión, tienes que hacer algo, pues bueno, te fijas en detalles o al final hay cosas que te sugieren pues unos determinados puntos que tratar, unas determinadas acciones que tomar, ¿no? Y bueno, luego terminas, acabas como, bueno, no sé qué he hecho realmente, esto seguramente no ha pasado nada, no sé si lo he hecho bien o mal, pero bueno, luego pues te pones a recordar un poco qué es lo que has puesto, a pensar, a analizar realmente lo que ha estado pasando y ves que en el fondo pues lo que has hecho tiene una lógica aplastante, ¿no? Y de hecho al final pues bueno, consigues un buen resultado, ¿no? Entonces, bueno, esto nos abre a lo que es la vía de la percepción, ¿no? La vía del instante, ¿no? De percibir todo aquello que te ofrece el instante. En realidad, un instante lleva implícito todo lo que lo ha creado, es decir, todo lo que ha pasado anteriormente que te ha llevado a ese instante y, en definitiva, todo lo que va a pasar después. Eh, pero bueno, esto ya es otro tema bastante más amplio. Bueno, voy a terminar ya. Lo único que quería hacer es bueno, acabar con una reflexión para que pensemos. Y es que, bueno, como hemos dicho, una vía tradicional interna es un recorrido. Y según el tramo que tú lleves recorrido, según lo que hayas avanzado en esta vía, pues podemos pensar que, en definitiva, según lo lejos que hayas llegado, hasta donde tú hayas llegado vas a poder curar al paciente, ¿no? Es decir, el médico o el terapeuta solo puede sanar hasta donde se ha sanado él. Si yo parto de un estado inicial imperfecto, en el que yo tengo pues, limitaciones, una serie de barreras que me he creado, yo estoy dentro de unos mecanismos mentales que me hacen actuar siempre de la misma manera, si yo tengo un montón de inseguridades, si yo tengo prejuicios, y en lugar de tomar la determinación de sanar estas inseguridades, lo que hago es mantenerlas, pero buscar una solución para solventarlas fuera, pues lo que puede ser a base de bueno, pues estudiar más, ¿no? Es decir, yo me siento inseguro y me dedico a estudiar cada vez más todo lo que pueda encontrar para sentirme seguro. Lo que estoy haciendo es poner mi seguridad en el exterior, ¿no? Poner mi seguridad, dársela a todo lo que yo he podido acumular, a todo lo que sé. Entonces, bueno, pues acumularé líneas en el currículum de todo lo que está aprendiendo, conoceré técnicas y cada vez más técnicas, pero pese a todo esto, mi situación inicial dentro de esta vía, lo que sería una vía de trascendencia, una vía de perfeccionamiento, estoy en el mismo punto. Es decir, mis inseguridades no han cambiado, mis prejuicios no han cambiado. Yo sigo en un mismo punto de imperfección. Bien, pues yo por mucho que sepa, en el fondo, pues sí, podré tratar de más formas diferentes, podré hacer cosas distintas, llegar a más pacientes, pero en el fondo a mis pacientes los voy a llevar siempre al mismo punto. Es decir, va a ser un punto en el que allá donde mis inseguridades terminan, ¿no? Es decir, no podré conseguir unos resultados espectaculares, ¿no? En la persona que estoy tratando, porque estoy limitado por lo que soy. Si pensamos que uno puede enseñar únicamente con la conducta, es decir, si pensamos que la conducta de una persona realmente puede transformar, puede generar un cambio, cuanto más lejos avance yo en mi vía de trascendencia, mi conducta va a ser cada vez más potente, va a ser una conducta cada vez más transformadora. Y esto va a hacer que yo pueda sanar a mis pacientes hasta un punto cada vez más elevado, ¿no? Es decir, llevarles un poco a salir de ese plano de imperfecciones en el que se encuentran, ¿no? Bueno,
pienso que ha quedado claro. Ya está. Bueno, me imagino que ahora pasaré al directo, después por si hay alguna pregunta. Y si no, pues bueno, agradeceros a todos estar aquí.